¿Hubo entre los griegos posturas semejantes al relativismo escéptico tan habitual en nuestros días? Hoy, en nuestro ciclo de Filosofía y Fe, hablamos de los sofistas griegos. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Cuando termina en la emisión en España, porque ya sabéis que luego se emite en otros países posteriormente, cuando terminamos aquí el día, ha sido el día de Santo Tomás de Aquino, el más grande de los filósofos y teólogos católicos de la historia de la Iglesia. Pues sí, ese hombre que nos enseñó lo que tantas veces aquí repetimos, que no hay contradicción entre naturaleza y gracia, fe y razón, teología, filosofía y ciencia. Pero, por desgracia, Santo Tomás muchas veces no es precisamente el autor más seguido y así pasa que estamos bajo la dictadura del relativismo. Pero ¿acaso no hubo ya precedentes de este relativismo? Pues hoy lo vamos a poder comprobar. Y es que vamos a hablar de aquellos llamados sofistas, contra los cuales Sócrates, Platón, Aristóteles, pues bramaron todo lo que pudieron. Pero bueno, vamos con calma y en primer lugar saludamos a estas dos compañeras. Ya pronto se nos reincorpora la más veterana, Paloma Niño, pero tenemos de momento a Paloma Méndez. Hola Palomita, bienvenida a tu programa. Un saludo, padre, un placer estar aquí como siempre. Y como esta chica sabe mucho de redes sociales, pues hemos decidido desde ya la semana pasada que no solo vamos a avisar, a compartir, a recibir vuestros comentarios en el Facebook y a través del correo electrónico, sino también en otras redes. Así que explica un poquito y compártenos que hemos recibido algunos de los comentarios, claro. Sí, los oyentes fieles a este programa ya lo saben, pueden compartir sus comentarios con nosotros cuando un programa les gusta o tienen cualquier sugerencia a través de varios canales, y uno de ellos es las redes sociales. Tenemos un perfil de Facebook con el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, pero también en nuestros perfiles de redes sociales de Radio María España publicamos contenido sobre este programa, no solo en Facebook, sino también en Instagram. Y es que tenemos muchos oyentes fieles que nos mandan saludos a través de esta red social. Por ejemplo, Emma Cabezas, Madrigal, Nico, Pepita nos decía: yo me enganché a Radio María por este programa, que sigo desde el primero y me encanta. Madre. Abigail nos felicita, dice: Dios los siga bendiciendo por tan gran labor. Pero también nuestros oyentes fieles en Facebook, Belén Lamana nos da las gracias por la propuesta que atrae, asombra e ilumina. Y tenemos un saludo desde Venezuela, de Fernando Barrientos, y otro desde Perú, de Navarro Salvador. Así que un saludo para todos ellos y un abrazo muy fuerte. Claro que sí, y esas naciones hermanas de manera particular, y no digamos por Venezuela, que os llevamos en la oración y en el corazón. Y bueno, ya que estás con el micro, Paloma, hoy te encargas de la música, ¿verdad? Pues sí, vamos a traer como siempre dos canciones, una laica y otra católica. En este caso vamos a traer una canción de los Beatles que se llama Strawberry Fields Forever, que va a traernos, bueno, pues una parte sobre el relativismo de la vida. No vamos a adelantar mucho, pero una canción muy bonita que nos sugiere muchas cosas. Y terminaremos con la canción Lo único que quieres, del grupo Tuyo. Pues una vez más en este programa nos asombra cómo van coincidiendo las cosas sin haberlo preparado apenas. Y es que esos sofistas, esos relativistas, es todo lo contrario de las personas que han sido capaces de ser fieles a su conciencia por encima de su vida, de su familia y, claro, con fidelidad a Dios. Eso es un mártir. Y de un mártir empezábamos a hablar la semana pasada, de una película que ha llevado a la pantalla su vida, y de eso va a seguir hablando todos, pero particularmente Blanca Beca. Bienvenida, Blanca. Un saludo, padre, un saludo a todos los oyentes. Pues continuamos ya entrando un poquito más en materia de lo que es el conflicto principal de la vida de Franz Jägerstätter, que empezamos a contar la semana pasada, y vamos a ver cómo se desarrolla y cómo finaliza. Y la verdad es que vale la pena que contrastemos esas certezas, esa conciencia, esa fidelidad a Dios con ese relativismo de siglos antes de Cristo y del momento actual. Yo creo que
da mucho que pensar. Y también que no podemos olvidarnos que nuestra vida se pasa volando y que cuando menos te lo esperas, en unos segundos cambia la vida. No podíamos dejar de hacer referencia en este programa a ese hecho que ha realmente impactado tanto a la conciencia de tantas personas en España. Me refiero, ha habido bastantes accidentes, pero especialmente el de Adamuz ha sido realmente fuerte, pero además es que ha habido unos testimonios de fe muy llamativos y uno de ellos, que ha corrido mucho, queríamos recuperarlo aquí porque es una llamada de atención a todos, también que lo oigáis de otras naciones, de cómo ciertamente hay que tomarse la vida en serio. Había un jesuita que murió relativamente joven, que le comunicaron un diagnóstico mortal de un cáncer que no se esperaba, y él solía decir, y lo repitió ya en esos últimos tiempos de su vida, está muy bien jugar en la vida, pero no se puede jugar con la vida. Solo podemos vivir una vez la vida está para darla, para entregarla, para hacer de ella, o dejar, mejor dicho, que Dios haga de ella una obra de arte. Pues con este fin comenzamos esta edición 583 del Hombre de Hoy y Dios. Recordaréis que en el día anterior habíamos llegado a un filósofo que, justo lo contrario de todos los anteriores, que de una manera o de otra tenían un pensamiento profundo, metafísico, espiritual, que lo llamaran o no Dios, pero que al final estaban hablando de ese principio eterno, absoluto, coherente, que nosotros llamamos Dios. Pero llegó este Demócrito, y es quizá el primer gran pensador que tiene un materialismo coherente, que niega la existencia de Dios y del alma espiritual. Entonces, claro, ¿cuál es la ética que es coherente, digamos, con ese pensamiento? Bueno, pues en el fondo, lo que luego sería, que ya llegaremos también, el hedonismo de Epicuro y de otros autores, pero que ya está implícito en Demócrito, una guía sensorial de conducta para la vida que consiste en buscar el mayor placer y evitar el mayor dolor. Por eso decía Demócrito, lo mejor que puede hacer el hombre es vivir disfrutando del mayor placer posible y sufriendo el menor dolor posible. Bueno, pues muy bien, pero nunca sabemos cuándo va a llegar ese dolor y cuándo va a llegar el final de la vida. Qué diferente el planteamiento de una persona creyente, con una mirada hacia la vida eterna, con una mirada hacia lo alto, hacia Dios, y la del que no lo tiene, sobre todo cuando llegan los momentos cumbre de la vida y evidentemente el momento cumbre por excelencia, que es la muerte, y también cómo afrontan las personas cercanas a quien ha muerto, sobre todo si ha sido de una manera inesperada esa muerte de los seres queridos. Pues es lo que hoy vamos a escuchar en un audio que ha corrido bastante. El original es en un programa de un canal de televisión española, Antena 3, en donde pues en un momento dado da testimonio de lo que ha vivido pues una de las personas que iba en ese tren que en Adamuz descarrila, choca con otro, 45 personas al menos que mueren, otros muchos heridos. Iba una familia, iba una abuela que había invitado a hijos y nietos a venir desde allí, desde Andalucía a Madrid, a ver el musical del Rey León, y viene con dos hijos suyos, Fidel y Luis Carlos. Fidel pues sale bien del asunto, Luis Carlos gravemente herido, pero salen, los niños salen, y quien muere es la abuela. Pues escuchamos al hijo de esta señora, el testimonio que dio en ese programa, que yo creo que a todos nos puede hacer pensar. En ese vagón que se ha salvado muy poca gente, mi madre es lo que me dice, hermano, ayer cuando se lo cuento, por eso te digo lo de las 7:30, me voy, le digo, Liliana, mi hermana, digo, vámonos, que hay que decirle a Luis Carlos lo que ha pasado. Y cuando le digo, mamá, pues desgraciadamente ya no está con nosotros y tal, él empezó ya a llorar y decía que él no sabía que cómo estaba ahí, que él pensaba que se moría, pues estuvo 1 hora y media, después de dar 2,5 kilómetros el vagón dando vueltas, 1 hora y media entre los hierros,
se pone Fidel, a mí se me iba la vida, yo me asfixiaba, los hierros encima, yo con los pies tocaba cadáveres, con mis pies, él con sus propios pies sacó a mis hijos por la ventana y ya de ahí lo sacaron, y se pone, mamá iba, porque mi madre era muy religiosa, está en muchos grupos cristianos, aquí en Huelva nosotros también somos muy cofrades, muy rocieros, en fin, que somos personas que nos agarramos pues a la fe. Desde que mi madre me lo inculcó, mi madre iba rezando el rosario en ese momento, y yo estoy seguro que mi madre ha hecho que el amor de su vida, que es Jesús de Nazaret, hiciera el milagro de decir, oye, que llévame a mí, deja a mis nietos aquí, deja a mi hijo aquí, y es lo que ha sucedido, y por eso mi hermano me dice, Fidel, tienes que contarlo, porque la sociedad tiene que saber que muchas veces vamos muy equivocados y le damos valor a cosas banales, cosas que no tienen sentido, nos enfadamos sin necesidad con los familiares y la vida en cualquier momento se va. Yo muchas veces me voy de mi casa, voy a ver a mi madre, que voy a comer con ella, me voy sin darle un beso y digo, ostras, tío, qué equivocación, porque ahora ya no la puedo oler más, no la puedo sentir, no la puedo tocar, no puedo ver cómo se me iba haciendo viejita y chiquitita, porque ya cada vez iba menos, digo, ostras, cada vez abrazo mejor a mi madre, ¿no? Ya eso no lo puedo hacer, y el que pueda hacerlo, que lo aproveche, porque la vida en cualquier momento te da un vuelco, te golpea y te dice, ostras, pon los pies en la tierra y valora lo que tienes, porque en cualquier momento lo pierdes, ¿no? Eran las palabras de este hombre Fidel hablando de su madre. En ella se cumplió unas palabras que hay una religiosa que suele repetir, ella tiene alumnas y les dice con frecuencia esta preciosa frase: cuando me llegue la muerte, aunque sea muy temprano, que me reciba la Virgen con mi rosario en la mano. Pues así recibió sin duda la Virgen esta mujer, si no me equivoco era de cursillos de cristiandad, había promovido esas y otras iniciativas apostólicas, había inculcado la fe, como acabamos de oír, sus hijos, nietos. Y claro, desde una perspectiva como la que decíamos antes de Demócrito, o la que hoy veremos de los sofistas, bueno, lo importante es pasárselo bien. Y el máximo placer, el mínimo dolor, sí. Y al final de la vida, ¿con qué te presentas ante Dios? Sin duda esta mujer con mucho amor, con mucha fe, con certezas. Y cuando hay certezas, la certeza máxima que nos da la fe, porque es lo que Dios nos ha dicho, se convierte en un puntal por el que uno está dispuesto incluso a dar la vida. Y sin embargo, siempre ha habido pues la postura contraria. Mira, mejor no pensar demasiado. Además, si es que aunque pienses, ¿para qué? Si es que estas realidades tan profundas, uno no puede llegar a ellas. Y entonces acabamos en mejor no pensar, mejor ser escéptico, mejor ir viviendo el día a día. Pero en fin, antes de escuchar a nuestra querida compañera Cintia García Egea, que nos envía ese comentario con el que vamos a empezar a hablar de esos sofistas griegos, una palabrita de aquí mis contertulias sobre lo que acabamos de escuchar, Paloma. Bueno, creo que las palabras no son suficientes, ¿no? A veces las palabras no pueden ofrecer el consuelo necesario, no pueden resumir lo que esas personas pueden estar sintiendo, pero me parece tan valiente esa idea de cuéntalo, porque la sociedad tiene que saber que se está dando valor a cosas que no tienen sentido y que una experiencia como esta puede ser vivida desde otro punto de vista y con mucho dolor, porque hay mucho dolor en esas palabras, pero también mucha esperanza y mucho también conocimiento de esa persona fallecida. Es muy bonito, ¿no? Que se conozca tanto a una persona, que se sepa lo que puede haber llegado a pensar, su amor a Jesucristo. O sea, es muy bonito también que vivamos la fe en nuestras familias de esa manera, para que se nos recuerde también de esa manera, ¿no? Y me quedo con eso, no sabría qué más decir, porque el sufrimiento evidentemente es inimaginable. Blanca. No, la verdad es que es un testimonio precioso. A mí me encanta, lo había escuchado ya, pero me encanta el amor de su vida a Jesús de Nazaret. Esa frase a mí también me conmovió la primera vez que la vi. Totalmente, ¿no? Que además yo creo que es precisamente, vamos a hablar de algo parecido en la película ahora, con uno de los cortes que presentamos, ¿no? Eso es espectacular,
es el amor a Cristo al final el que define nuestra vida, y sobre todo el reconocimiento de que esto estamos todos de paso, que esto es una posada y que al final pues vamos a otro sitio. Pues al final la fe es un regalo, es un privilegio con el que podemos vivir este camino, y nadie lo dice mejor pues que este chico, ¿no? Y es muy impresionante. El sentido de la vida del cristiano está marcado por esas 3 grandes actitudes que teológicamente llamamos las virtudes teologales. La fe da un sentido en la vida. La esperanza nos dice que todo va hacia algo más allá. Y la caridad, amar a Dios, amar al prójimo. Cuando no hay esto, la vida, bueno, pues aquí vamos corriendo de un lado para otro y con corazones desparramados por las criaturas y pensamientos más o menos superficiales. Vamos a escuchar cómo nos lo cuenta Cintia García Egea, de aquellos personajes que, bueno, no tuvieron ese regalo de haber conocido a Jesucristo. Su vida no está bonificada como la de esta mujer por Jesús de Nazaret. Querido Padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Hace más de 2500 años, en Grecia, el hombre comenzó a mirar la realidad con ojos distintos. Primero fueron los presocráticos. Unos buscaban el principio material de todas las cosas, agua, fuego, aire, y se preguntaban ¿qué sostiene el universo? Otros, como Demócrito, imaginaron que todo estaba hecho de átomos y vacío. Hoy les hablaré de un autor que nació en la misma ciudad que Demócrito, en Abdera, una polis costera situada en Tracia. Y allí, en torno al año 481 a.C., nació Protágoras, un hombre que destacó por su preocupación por el lenguaje y su significado, y trabajó para que éste se expresase correctamente y realizó uno de los primeros análisis históricos del lenguaje en el mundo griego. Pero Protágoras era un sofista, un maestro en el arte de la oratoria y la argumentación que empleaba sofismas, es decir, unos argumentos, unos razonamientos que parecen válidos y verdaderos, pero que en realidad son falsos y engañosos. No se trataba de errores involuntarios, sino de todo un arte. El sofisma era una habilidad y estaba diseñado para confundir o persuadir a alguien de algo contrario o algo incorrecto usando trampas, lógicas o juegos de palabras. Estos sofismas, falacias o paralogismos, en su nombre más técnico, tenían apariencia de verdad, pero su objetivo auténtico, su intención profunda, era la de engañar a la gente y ocultaban siempre el error para confundirlos. Se trataba de ganar, tener éxito en discusiones y debates. Por ejemplo, asumiendo generalizaciones apresuradas, distorsionando el argumento oponente para que sea más fácil refutarlo, atacando a la persona en lugar del argumento. Como ven ustedes, todo esto sigue empleándose aún en nuestros días. Pues Protágoras, como buen sofista griego, era un gran maestro en oratoria, pasaba mucho tiempo en Atenas enseñando a los jóvenes. Les enseñaba a pensar, a hablar correctamente y sobre todo a persuadir, a convencer, y los iba preparando para la vida pública. Además, cobraba profesionalmente por ello. Cómo hablar en la asamblea, cómo ganar un juicio, cómo sostener una posición, aunque no sea verdadera. Había que aprender las argucias necesarias para quedar victorioso y tener éxito. Era una cuestión de poder a través de la palabra. No conservamos ninguna obra completa de Protágoras, tristemente, sería muy interesante conocerlas, pero sí que han llegado a nuestros días a través de citas posteriores que han realizado autores como Platón, Aristóteles, Diógenes Laercio, y sabemos que sus obras más importantes fueron 3. Sobre la verdad, Aletheia, Antilogías, defensa de argumentos opuestos, y sobre los dioses. De su primera obra se conserva una famosa cita: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Y todavía hay gente que piensa esto. Claro, esto significaría que no hay una verdad objetiva fuera del sujeto,
que lo verdadero depende de cómo le parece al hombre y que no existe una medida trascendente. Nos puede recordar al ateísmo, pero es algo más sutil y más peligroso, el relativismo. En Sobre los dioses, Protágoras se muestra no ateo, sino agnóstico. Escribe: respecto de los dioses no puedo saber, ni que existan ni que no existan, ni cómo son, pues muchas cosas lo impiden, la oscuridad del asunto y la brevedad de la vida humana. Esto fue tan escandaloso en la época que el libro fue quemado en Atenas y Protágoras tuvo que abandonar la ciudad. Entendamos el pensamiento de Protágoras. Para él no hay una verdad única, solo opiniones buenas, malas, y además no le importa mentir. El problema es que si no hay una verdad, si la palabra ya no revela, sino que solo persuade, el lenguaje es un instrumento que queda claramente al servicio del poder, como una herramienta con su propia técnica. Protágoras representa un momento en el que el hombre se pone en el centro. Y como vemos, la verdad no es tan importante. Está viviendo como Demócrito en un ambiente intelectual materialista y escéptico. Asume el relativismo y el escepticismo y además lo enseña de manera profesional. Protágoras cobra por ello. De su obra tenemos fragmentos muy breves, por ejemplo, se conservan en el recopilatorio que ya hicieron en el siglo XX Kiels y Kranz, en fragmentos de los presocráticos, y también tenemos testimonios indirectos por las críticas que posteriormente le han hecho otros autores como Platón, Aristóteles o Sócrates. Es curioso que haya perdurado en el tiempo más gracias a los enemigos de su pensamiento que a sus amigos. Quizás porque Protágoras representa un acontecimiento en el que la palabra se emancipa de la verdad. En el cristianismo es la palabra la que nos precede y entra en la historia como palabra de vida verdadera. Existe y ha hablado primero. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo la búsqueda humilde de la verdad puede salvar al hombre. Hasta el próximo día. Literatura y fe en el hombre de hoy y Dios. Muchísimas gracias a nuestra querida Cintia García Egea, que nos ha presentado así a ese prototipo del sofista Protágoras. Antes de comentarlo, para contextualizar un poquito más toda esta historia, tengamos en cuenta, bueno, por un lado el nombre es verdad que realmente es muy parecido al del sabio, que es la filosofía, el amor a la sabiduría. Sofía, sofistas, el sofistas en principio sería el sabio, pero este término, que también tiene que ver con sofisticado, adquirió pronto un sentido peyorativo. Por un lado, por una cosa que ha comentado Cintia. Hasta ese momento, eso de enseñar y pensar y tal, pues era pues algo que se hacía, pues digamos, por amor a la verdad. Desde que llegan estos sofistas se cobra por ello. Como dice alguien, no es simplemente que cobran por enseñar, sino más bien enseñaban para cobrar. Bueno, eso ya dio que pensar, pero sobre todo porque no es buscar la verdad, sino convencer, aunque sea con mentiras. Y cuando, no nos olvidemos, estamos hablando de Atenas, que más o menos era una ciudad famosa por su democracia, cómo se conseguía triunfar o no en un juicio o en un debate político, bueno, por la retórica. Entonces, si tú persuades, aunque lo que digas sea mentira. Esto me está trayendo a la mente una famosa película con James Stewart, El caballero sin espada. Si tú convences, pues ya está. ¿Qué más da que eso sea verdad o no lo sea, que sea justo o sea injusto? Con razón, Platón les diría: a vosotros no os importa la cosa misma, la verdad, la razón o el derecho. Lo que os importa es el poder. Y no tenéis idea de la verdad y de los valores del hombre. ¿Por qué no sois conductores, sino seductores? Madre mía. A los ojos de Platón, eran, sí, amantes de la palabra, filólogos, pero no del pensamiento y de la sabiduría, filósofos. Este es el contexto. Parece ser que el primero que llega a Grecia procedente de Sicilia, de Siracusa, en el año 427 a.C. fue Gorgias. Y ya empieza todo este grupo, entre ellos quizá el más famoso, como oíamos
a Cintia Protágoras con esa famosa frase: el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, que el centro es cada uno. No lo es, como oíamos de esta mujer que murió en ese tren de Adamuz, Jesucristo. En fin, creo que ya tenemos materia para comentar, ¿verdad, Paloma? Y tanto, no sé si vamos a ser capaces. Precisamente ahora que hablábamos del testimonio que hemos escuchado de las víctimas del tren, ¿no? Me llamaba la atención cómo unos preparaban a sus sucesores, ¿no?, en el amor a Cristo, frente a eso que contaba Cintia de preparar para la vida pública, para salir al mundo enseñando a engañar. Es que es completamente opuesto. Me ha gustado muchísimo todo lo que ha explicado Cintia y efectivamente me parece que todo es muy actual, que creo que se nos puede venir a la cabeza muchas situaciones que hemos visto en estos últimos tiempos de gente que hace todo esto para al final no conseguir el bien de las personas, sino su bien personal. Y luego también me parecía muy interesante el tema de que la verdad depende del hombre y que la cita de Protágoras es: no puedo saber que un Dios exista o que algo exista ni que no exista. Entonces tampoco estás buscando el saber, ¿no? Simplemente te estás quedando en que como no sé, pues para mí no existe, pero no me intereso por saber si de verdad existe. No me importa lo que esté fuera de mí, ¿no? Me interesa solo lo que está dentro de mí. Y pues hombre, nos perdemos muchas cosas con esa forma de pensar. Claro que sí. Por alusiones, aquí ha salido el tema de los juicios, del derecho. Parece que estos enseñaban a los abogados a engañar y aquí tenemos una abogada, así que defiéndete. No, hombre, no. Yo creo que hay cosas que son opinables, pero bueno, yo siempre he defendido que hay una serie de principios que son universales y que son de ahí tenemos que partir, ¿no? O sea, tampoco, no todo es relativo ni todo es maleable. Quizás los argumentos sí, pero no la verdad, o lo que es el fondo, o cómo se presentan las cosas sí que lo son, pero desde luego la realidad, la verdad, a lo que tenemos que tender, eso no es maleable. Entonces, sí es verdad que hay argumentos que se pueden exponer, pero entre otras cosas porque casi siempre hay argumentos, no ya a nivel de lo que estamos hablando, a nivel Dios, que es la verdad absoluta, ¿no? Pero sí es verdad que precisamente como el ser humano es subjetivo y su percepción es tan irreal, sí es verdad que siempre se pueden presentar argumentos de un lado o de otro, porque es que precisamente esa subjetividad es la que crea ese argumento. La verdad es única, pero lo que nosotros percibimos sí que es subjetivo y por eso existen lo que son los argumentos, pero no son los argumentos de la verdad. Eso es otra cosa. Esto es lo que nosotros vamos creando y vamos gestionando, ¿no? De hecho, Protágoras, según dice Cintia, dice que no hay verdad, pero que hay opiniones buenas o malas, pero buenas o malas en función de quién las esté valorando, o sea, que ni siquiera son buenas o malas intrínsecamente. Porque puede que algo sea bueno para mí y que precisamente correlativamente sea malo para ti. Entonces, realmente si no tenemos un punto de referencia externo, poco vamos a avanzar y es un pensamiento un poco vago, por lo que decía Paloma, ¿no? Que es vago de vagancia, de no querer pensar mucho más, ¿no? De pues como no puedo, pues no sigo. Así es, hay tres grandes principios famosos. Uno de Protágoras, que como toda mentira tiene su parte de verdad. Claro que hay una parte de subjetividad, porque como la realidad es tan compleja y el ser humano es limitado, pues cada uno ve lo que ve. Pero eso no quiere decir que no exista esa objetividad y que no vamos a acercarnos cada vez más a ella. Si aparte de que no existe, poco hay que hacer. Pero luego hay otra famosa expresión de ese relativismo, ¿no?, en que decía yo antes, que llevó el sofismo a Grecia, que es Gorgias. Tenía tres principios. Realmente no existe nada. Segundo, si existiera, no podría ser conocido. Tercero, aunque pudiera ser conocido, no podría ser comunicado ni explicado a los demás. Claro, decía Platón, oiga, ¿usted está convencido de esos tres principios? Si está convencido, entonces ya sí que son verdaderos. Y es que el relativismo en sí mismo es intrínsecamente contradictorio, porque si es verdad que todo es relativo, entonces ya hay una verdad, entonces ya no es todo relativo, en fin. Y en la medida en que está intentando exponer y convencer a otro ¿También? De esos tres principios, ya dicho. Está pudiendo exponer algo. No. Nada, está claro. Bueno, como veis, estas cosas son tan antiguas como la humanidad. Algunos se creen que han descubierto no sé qué en el siglo XX y esto es muy antiguo, pero también ha sido llevado a la música en famosos grupos que ya han vivido de todo este contexto, esos años 60, esos 68, esa superficialidad, gente que podría cantar muy bien, como aquellos podrían hacer una retórica muy buena, pero que transmitían ya no solo un relativismo, sino un nihilismo, y algo de eso parece que está en la canción que nos trae Palomita. Pues sí, precisamente de esa década, de 1967, que es cuando se publica este sencillo de los Beatles, Strawberry Fields Forever, campos de fresas para siempre o infinitos,
que se publicó como un sencillo y luego se incluye en el álbum Magical Mystery Tour, y efectivamente es una canción en la que la propia letra es incluso un trabalenguas, porque dicen, creo esto, pero a lo mejor es lo otro, pero a lo mejor es lo otro, lo siguiente, lo de más allá. Es una canción pues que lleva un poco esas ideas que estamos comentando. Venga, la escuchamos. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Nada es real, no hay nada por lo que preocuparse. Campos de fresas para siempre. Vivir es fácil con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo que ves. Cada vez es más difícil ser alguien, pero todo sale bien. No me importa mucho. Déjame llevarte conmigo. Creo que no hay nadie en mi árbol. Quiero decir, debe ser alto o bajo. Bueno, no puedes sintonizar. No pasa nada. Creo que no está tan mal. Down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Strawberry fields forever. Escuchando a los Beatles, Strawberry Fields Forever. Bueno, ¿qué veis en esta canción en relación con lo que estamos hablando, Paloma? Pues todo, empezando por la tercera frase de la canción, que es nada es real, Es verdad. no hay nada por lo que preocuparse, no me importa mucho, qué fácil es sin mirar, pues eso, con esa vagancia que hablábamos antes, y sin mirar, ¿no? Con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo que ves, porque en el fondo, ¿qué importa? Si no sabemos si una cosa es, no es, pues no importa lo que vea, ¿no? Es más difícil, pero todo está bien, el árbol debe ser alto, debe ser bajo, no pasa nada, bueno, creo que no pasa nada, pero bueno, a veces sé quién soy, no, siempre. Creo que sí, creo que no, creo que lo sé, creo que es que es así, ¿no? Y al final el problema de poner la fuerza en tus opiniones y en tus percepciones es que no hay nada fijo que te defina, que lo decía Blanca perfectamente antes, y sobre todo que no hay nada que tú puedas agarrarte, ¿no? Como un conocimiento que te sostenga, que te guíe, un camino que seguir, porque total, ¿qué importa? Si a lo mejor al día siguiente me levanto pensando que lo de ayer me parecía mal o me parecía bien. Es así, es que es muy tremendo, pero es que esto sucede y nos sucede a todos a menor medida, no así tan fuerte como en la canción, pero es que hay muchas personas que viven de esta manera, ¿no? Todo es muy líquido. Bueno, ya sabemos de otros programas que Blanca, que ha vivido en Inglaterra, conoce muy bien este mundo, así que explícanos un poquito y vete haciendo la transición de Inglaterra
a Alemania y Austria. Madre porque mía, menudo, pues menudo, no sé si voy a saber. Menudo contraste, ¿eh? No, yo quiero, voy a enlazarlo a ver cómo puedo, pero yo me quiero centrar sobre todo de la canción en la frase de vivir es fácil con los ojos cerrados, que por cierto es una película que ese título es una película española de un profesor que enseña inglés a través de las letras de los Beatles. Caray. Que precisamente con estas letras. Yo quiero decir, vivir es fácil con los ojos cerrados, pero también vivir es muy difícil con los ojos muy abiertos, como le pasó a Franz Jägerstätter, ¿no? Y entonces vamos a pasar un poco a la parte de la película, que precisamente hablamos pues de esa vagancia y de esa facilidad con la que se vive cuando tienes los ojos cerrados o cuando no quieres plantearte algo más, y lo difícil que se plantea la vida cuando los tienes tan abiertos que crees que la realidad es la verdad absoluta, como lo creía Franz Jägerstätter, y bueno, pues que le llevó incluso a la muerte, ¿no? Pues seguimos hablando de Vida oculta, esta película dirigida por Terrence Malick y estrenada en 2019, que cuenta la historia de este campesino austriaco que vive en una sencilla pues existencia con su esposa y sus hijas en este pueblo de Austria en la Segunda Guerra Mundial. Comentar ya que estamos en el centro de la cuestión, en el que estamos ya en la anexión de Austria a la Alemania de Hitler, y ese es a partir de ese momento cuando el país queda plenamente integrado en el Tercer Reich. Y en este contexto, pues Franz Jägerstätter, este campesino católico de este pequeño pueblo, pues aparentemente que está alejado de los centros de poder, pues no lo está, sin embargo, de las consecuencias. Y cuando le plantean el juramento de fidelidad a Hitler, él se niega, porque se niega a servir a un régimen que considera que es intrínsecamente injusto, pero sobre todo que es contrario a su fe cristiana. Esencialmente, además de que por supuesto creía que el régimen suponía una serie de abusos con los que no estaba de acuerdo, pero de fondo, y de la cuestión muy de fondo, es que se niega a jurar esa fidelidad porque no quiere reconocer a Hitler como una autoridad suprema, porque no quiere comprometerse a obedecer órdenes sin cuestionarlas, ¿no? Eso lo consideraba absolutamente incompatible con su conciencia cristiana. Así, pues empieza la película, sobre todo, es el debate interno en el que él va hablando pues con una persona, escucha las opiniones, escucha el otro, va viendo un poco cómo incluso se expone a la posibilidad de que alguien tire abajo su conciencia, que eso a mí me parece tremendamente valiente, no ya dar tu vida por tu conciencia, sino exponerte a la posibilidad de que te lleven la contraria y que igual el otro pueda convencerte, y sin embargo él termina estando absolutamente convencido de la verdad. Y así pasamos pues al primero de los cortes, ¿no?, que vamos a escuchar, que bueno, que están discutiendo sobre qué tiene que hacer. O sea, él no llega a un momento al principio en el que dice, oye, esto es lo que voy a hacer, sino que dice, oye, es que yo esto no lo puedo hacer, ¿qué hago? Este primer corte que ahora nos estaba diciendo Blanca, tengo que decir que hay un punto en la película que el que la viera sin conocer más la historia puede quedarse con una idea un poquito equivocada, y es que hay dos cortes que no hemos traído, una conversación con el párroco que tenía en ese momento en su pueblo y luego con el obispo. Resulta que ambos son contemporizadores con el régimen, en el sentido de decir, mire, es que es mejor que cedas, porque es que si no, pues al final las consecuencias son peores. Pero claro, lo que no se dice es que tanto el párroco anterior era contrario y fue detenido por el régimen nazi, y el obispo anterior era contrario. Y el obispo, varios de los obispos de Alemania, por supuesto, pero también de Austria, fueron en esos años anteriores oponiéndose al régimen. Y un momento dado, ya la cosa se empieza a poner más fea, empiezan a encarcelar, y de hecho, porque luego quizá no nos dé tiempo de decirlo, en el mismo sitio en que va a ser ejecutado nuestro protagonista Franz, murieron 17 sacerdotes católicos y otro laico también católico. Vamos a escuchar entonces un momento en que Franz, acompañado por su mujer, ha salido de ver a ese obispo que sucedió al que se oponía, pero este es más contemporizador, pero una persona del pueblo, no sé si es el sacristano, quien le dice estas palabras. No podemos culpar al obispo por eso. Cree que al hacerlo, el régimen tendrá más tolerancia con la Iglesia. Pero ahora envían padres a los campos de concentración. Prohíben las procesiones. No tenemos opción. ¿Qué podemos hacer?
Nosotros somos personas comunes. Somos personas comunes. Es que ahí está la clave. Ahí está la clave, ¿no? Somos personas comunes, pero también estamos todos llamados a la verdad, a lo extraordinario, porque bueno, Dios nos da la fe y nos da la gracia. Y un poco también lo que decía el padre Luis Fernando antes del corte, ¿no? Que se cede para evitar represalias, pero las represalias llegan igualmente. Tampoco podemos condenar al que toma esta postura, porque la realidad es que él está cediendo también un poco a la perspectiva del mundo, que es la supervivencia, ¿no? O sea, es muy difícil, no se puede tampoco condenar a quien no lo hace. Y esa es una postura muy bonita de Franz durante toda la película. Él no condena a nadie que no tome la misma posición que él. De hecho, hay una escena final espectacular al respecto, ¿no? Pero es eso, que al final hay que vivir en conciencia, pero sin juzgar, pero sabiendo que hay una verdad que hay que cumplir. Así es. De hecho, me estaba recordando este corte a todo el pensamiento de Hannah Arendt de la banalidad del mal, y es que es así. Además, hace poco vi una película sobre los juicios de Nuremberg en el que también se plantea esta cuestión, ¿no? Hasta qué punto el cerrar los ojos o, bueno, intentar salvar a los tuyos, pero, bueno, pues es que es conflictivo, ¿no? Porque al final, en conciencia, uno tiene que hacer lo que considera correcto. Es un tema muy complejo, pero que seguro que en este programa algún día llegaremos a Hannah Arendt, y es espectacular lo que ella reflexiona. Bueno, como tú no llevas mucho tiempo en este programa, hace años ya hablamos de Hannah Arendt. Pues volveremos, pero a ella volveremos. seguro. Sí, Blanca. Pues escuchamos el segundo corte. Para mí este corte, podríamos hacer un programa entero solamente sobre este corte, pero es una preciosidad, que es lo que hablamos. Sigue hablando con más gente, ¿no? Confrontando un poco qué es lo que va a hacer con las distintas opiniones que escucha alrededor, y se ven pues los distintos perfiles y las distintas posiciones. Vamos a escuchar esta en la que habla con un pintor que está restaurando la iglesia de su pueblo. Es una maravilla. Pinté las tumbas de los profetas. Ayudo a las personas a soñar desde esos bancos. Miran arriba e imaginan si hubieran vivido en esa época, no habrían hecho lo que otros hicieron. Hubieran asesinado a quien ahora adoran. Pinto todo este sufrimiento, pero yo no sufro para nada. Vivo de esto. Tratamos de crear simpatía. Creamos admiradores. Creamos seguidores. La vida de Cristo es exigente. No quiere ser recordado por eso. Así que no tenemos que ver qué sucede con la verdad. Vienen tiempos peores. Los hombres serán más listos. No lucharán por la verdad. Solo la ignorarán. Pinté su Jesucristo con un halo sobre la cabeza. ¿Cómo puedo mostrar algo que no he vivido? Tal vez algún día pueda mostrarlo, hoy no. Algún día pintaré al verdadero Jesucristo. Aquí es donde yo quiero enlazarlo con el testimonio que hemos escuchado al principio, que es algún día pintaré al verdadero Jesucristo. Qué gracia es vivir con la tranquilidad de que el día que nos vayamos de aquí, lo que vamos es a ver la cara de Jesucristo, ¿no? Que es un poco, yo creo, que lo que sintió esa señora que estaba rezando el rosario en el tren. Vivir con fe es un auténtico regalo, porque es eso, porque nosotros estamos esperando verle la cara a Jesucristo. Sobre todo, por supuesto, yo creo que daría para comentar
comentar 1000 millones de cosas de todo lo que dice este pintor, ¿no? Pero yo me quedo muchísimo con la referencia que hace al halo con el que pinta a Cristo, ¿no? Un halo que hace que no parezca un hombre real, ¿no? Que no parece cercano, no parece exigente y no te interpela a tu vida concreta, ¿no? Es un Cristo pues como seguro, espiritualizado, inofensivo, pero no, que es que fue un hombre, que murió por ti, que es que era de carne y hueso. Esa parte que lo espiritualizamos todo un poco mucho y como no lo veo, como no existe, como en total, pues un poco ese relativismo al final que no seguimos el ejemplo de Cristo, que es a lo que hemos venido. Sí, también lo que menciona el pintor, ¿no? Que la vida de Cristo es exigente y nadie la quiere. Entonces, al final, como decía la canción, qué fácil es vivir con los ojos cerrados, porque lo que tengo delante me trastoca tanto lo que yo quiero vivir, pues mejor no lo miro, porque entonces así no me arriesgo, ¿no? Y no me doy cuenta de que no estoy siendo fiel a lo que conozco. Es un corte muy duro, pero que realmente trae mucha luz. Sí, también me ha recordado a los sofistas, porque el pintor humildemente reconoce, bueno, yo vivo de esto, pero lo que estoy pintando es lo que la gente, eso es su Jesucristo, pero no es el Jesucristo, que no pide admiradores y que dice qué bonito, sino seguidores con exigencia. Y él reconoce, yo esto no lo he vivido. Y luego esa referencia a la verdad. Los hombres eran muy listos. ¿Para qué plantearse nada de la verdad? La verdad es que aquí, este programa, todo cuadra, ¿verdad, Paloma? Es una cosa todo siempre, asombrosa. Siempre. Y eso, y los hombres se volverán más listos, lo que hemos estado hablando, esos hombres más listos y que al final tenían que retorcer los argumentos, intentar convencer, o sea que ya estaba, todo siempre está relacionado en este programa, pero es que además este corte habla específicamente de eso, ¿no? Los hombres se vuelven cada vez más listos en negar la verdad y cada vez la difuminas más porque la conviertes más en una imagen, en ese santo pintado, ¿no? Pero ¿qué significa cuando esto exige convertirte en la vida de Cristo, ¿no? Y entonces nuestro protagonista sigue, como bien has dicho, escuchando opiniones de unos y otros, porque él está esperando que vuelva a llegarle ya la incorporación, la llamada a filas definitiva, y él desde luego no piensa jurar, pero quiere escuchar a todos. Entonces, enseguida vamos a escuchar momentos en que habla la mujer, en que hablan otras personas, en que piensa el propio Franz, pero sigue con tu hilo. Vamos a escuchar ahora un corte en el que pues hablan Fanny, hablan también otros amigos del pueblo, etcétera, como los distintos puntos de vista, pero sobre todo ahora ya cambia un poco el tono de las conversaciones, ya no son tan filosóficas sino que son directamente existenciales y son concretas y son al momento, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Si somos fieles a Él, Él será fiel a nosotros. Yo sí tengo fe. Se lo debemos. Es suficiente. El mundo se hunde. No responde. Seguirlo es una locura. ¿Qué vas a hacer, Franz? Te pidieron hacer un juramento ante el anticristo, hijo. Lo sé. Una vida sin honor. ¿Se acerca el fin del mundo? ¿Es el final de la luz? Solo estamos de paso. Están decepcionados. Como una sombra pasajera. Sangre.
¡Maldad! Impresionante también este corte. Sobre todo yo destaco de este corte la contraposición de el final, o una visión un poco del final, desde el punto de vista de Fanny, de la esperanza que da la fe, porque dice, somos fieles a Dios, Él será fiel a nosotros, yo si tengo fe, es suficiente. Entonces, incluso la forma en la que ella presenta su argumento es tranquilo, es en paz, sabiendo que si llega al final con fe, es lo que es, y es suficiente. Mientras que el resto de las visiones es absolutamente apocalíptica, desesperanzadora, triste, amarga. Es dos visiones totalmente opuestas a vivir con y sin fe. Y luego también la frase de este pueblerino, ¿no? Entiendo, que dice, es el fin del mundo. Y me venía una pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo te va a pillar a ti el fin del mundo, ¿no? Y la frase del Evangelio de velad porque no sabéis cuándo llega el esposo. O sea, ¿cómo te pilla a ti el fin del mundo? Pues aunque sea el camino exigente y el camino que nadie quiere, muchas veces hay que decidir cómo quiero que me pille a mí el fin del mundo y cómo quiero que me pille a mí la muerte y cómo quiero presentarme ante el Señor, porque ahí me va a dar vergüenza mirarle a los ojos y no le he seguido, ¿no? Es muy bonito el corte, la verdad. Sí. Y que solo estamos de paso, que se nos olvida, que es que esto es una posada en el camino y que suena un poco tétrico porque la gente no quiere pensar muchas veces en ello, pero es que solo estamos de paso. Así empezábamos oyendo a esos hermanos que dicen, hay que recordar estas cosas a nuestra sociedad tan banal, pero también me parece ver un poco que ante una situación muy mala, bueno, es que todo está muy mal, todo el mundo está muy mal, llega el fin del mundo, bueno, la cuestión es tú qué haces en esta situación. Lo que ocurra en el mundo, déjaselo a Dios, pero se lo debemos. También es muy fuerte esa frase, porque el Hijo de Dios entra en nuestro mundo, como decías, Blanca, y se ha hecho hombre, y Él es el primero, no ha pintado cosas, las ha vivido. Y luego, hombre, está aquí apuntado algo que ya dijeron los filósofos griegos, enemigos de los sofistas, una vida sin honor no es una vida propiamente humana, ¿no? Entonces puedes salvar el pellejo, pero no salvas tu conciencia. Bueno, nos queda lo más impresionante, el final de la historia, el final de la película, así que no podemos perdernos, porque ya lo estamos también nosotros disfrutando esta historia apasionante, además con algunos detalles, como siempre pasa en las películas, pero vamos, está muy bien estudiado la historia real de este campesino. Y bueno, pues ahí vale la pena dar la vida, puede darse de una manera sangrienta, pero todo cristiano está llamado a darla de una manera o de otra, a entregarse por completo. Hay un martirio de sangre, pero hay un martirio blanco, y ese es el que canta la canción que nos traes, Paloma. Sí, la canción Lo único que quieres, del grupo Tuyo. Ya hemos traído este grupo más veces a este programa y es una canción muy tranquila, muy bonita. Me recordaba un poco lo que decía Blanca, ¿no? Ese argumento en paz, pues es un poco esta canción también, y que al final refleja lo único que quiere el Señor de nosotros frente a lo que ha hecho por nosotros, pues lo único que quiere de nosotros. Señor, dime qué quieres que haga. Hay tantas cosas y una sola es necesaria. Señor, tú lo único importante. Si me pierdo, ayúdame a elegir la mejor parte. Si todo lo que quieres es todo lo que tengo, toma por completo este corazón. Es lo único que tengo, es lo único que quieres. Aquí tienes mi corazón. Señor, haré lo que me digas, escucharte aquí sentado, darte gloria con mi vida. Señor, tú sabes
sabes que te amo. Acuérdate de mí. Yo quiero ser santo. Si todo lo que quieres es todo lo que tengo, toma por completo este corazón. Es lo único que tengo, es lo único que quieres. Aquí tienes mi corazón. Voy a ser sincero, no te escondo nada. Esto es lo que tengo. Esta es mi alabanza. Esta es mi alabanza. Que no seamos mártires de sangre, que nunca sabemos, porque ese campesino que había tenido una hija natural y que no iba a misa hasta que a través de su mujer se acerca a Dios, nunca hubiera imaginado ser mártir, estar beatificado, nunca sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tú y yo, en una vida sencilla, ordinaria, común, aparentemente, estamos llamados, como esta canción dice, a darlo todo, a ser tuyos, a ponerte lo primero de todo. Sí, esta es mi alegría, esta es mi alabanza. Si todo lo que quieres es todo lo que tengo, toma por completo este corazón. Es lo único que tengo. Bueno, programa impresionante. Aquí de verdad que somos nosotros los primeros que descubrimos estas verdades, estos dramas internos, madre mía, esta lucha en el corazón de cada uno de nosotros, y lo disfrutamos. Y os invitamos a que sigamos este hilo, ese contraste entre es una vida superficial, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, y un campesino que está dispuesto por fidelidad a Dios y a su conciencia a morir y a que su familia se quede sin su esposo, padre, hijo. Lo veremos el próximo día y agradecemos a Blanca Vica. Qué impresionante, fuiste tú la que nos diste la idea de la peli. Muchísimas gracias, Blanca. Nada, traeremos por supuesto el final y traeremos más en este estilo. Y por supuesto a nuestra Palomita, que nos trae de todo y que nos recuerda que ahora a continuación viene una compañera nuestra también a buscar el sentido, ¿verdad? Pues sí, en unos minutos va a comenzar En Busca de Sentido con Bárbara Meca. Y ya nos has dicho antes que hay muchas formas de comunicarnos con el programa, ¿verdad? Sí, la primera de ellas es a través del correo elhombredehoydios@radiomaria.es y también a través de nuestro perfil en Facebook con el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y también en las redes sociales de Radio María España en Facebook y Radio María Spain en Instagram. Ahí podéis dejar vuestros comentarios y como esto ha sido tan interesante, nos quedamos sin tiempo, pero no vamos a dejar de desearos una santa prosecución de vuestra vida en la búsqueda de la verdad, de la justicia y del amor. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.